presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este informativo en directo desde la región del Biobío, donde aún se espera la entrega del cuerpo de Tomás Bravo y además se está esperando el informe oficial que el Servicio Médico Legal entregue y que determine las causas de la muerte y también la data, cuándo ocurrió el fallecimiento de este joven hallado el día viernes. Y además todo esto va a ser muy importante para la formalización que será el día de mañana. Vamos a ir con Fabián Acevedo hasta las afueras del Servicio Médico Legal. Fabián, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una nueva jornada donde lamentablemente no se ha podido entregar el cuerpo del pequeño Tomás, pese a que ya han sido cientos de personas las que han pasado por este memorial durante esta misma jornada. Muy temprano, algunas personas que iban a su trabajo, por ejemplo, se detuvieron acá durante algunos momentos. Posteriormente ya se han ido sumando más personas ya a la salida. Bueno, la imagen que van a ver ustedes ahora en vivo de Pancho Leiva dándonos cuenta de lo que está sucediendo en las afueras del Servicio Médico Legal de Concepción. Nuevamente una jornada, una velatón, muchas personas que han llegado junto a sus hijos. Ellos desean esperanzados, bueno, que hoy se pudiese haber retirado el cuerpo del pequeño Tomás. Sin embargo, las diligencias hasta ahora investigativas lo retrasan. Hay diligencias complementarias que se realizaron nuevamente durante esta jornada por parte del Laboratorio de Carabineros. Los mismos se retiraron a eso de las 6 de la tarde. Esto previo a que nuevamente hicieron también pericias en el lugar del hallazgo del pequeño Tomás. Recordemos también de que el día de ayer justamente llega al Laboratorio de Carabineros con un perito que realiza exámenes y toma muestras entomológicas, en las que deberían aclarar, por ejemplo, la data de muerte, pero también cuál es la causa de muerte del pequeño Tomás. Esto porque mañana es la audiencia, además de formalización de cargos contra el hasta ahora único detenido y sospechoso de su muerte, cargos que se les van a imputar por el delito de homicidio simple, que ha trascendido durante esta jornada. Una de las fuentes ligadas a la parte querellante ha señalado que hasta ahora la causa de muerte está indeterminada, pero en estudio. Es por eso que se solicitan estas diligencias que son complementarias, lo estábamos diciendo, porque lo más importante era tener, por ejemplo, el informe de autopsia del pequeño Tomás para el día de mañana. Eso aparentemente ya está finiquitado. Y es el fiscal José Ortiz, entonces, quien durante este fin de semana pide que ya los organismos que puedan entregar mayor exactitud en cuanto a las pericias científicas que se puedan realizar, entonces también lo hagan. Es por eso que hemos visto el despliegue que ha desarrollado el Laboratorio de Carabineros durante esta misma jornada. Un día, además, donde llegó el padre del pequeño Tomás, Moisés Bravo, hasta acá a recoger información. Llegó acompañado por su abogado, por Cristian Echaíz. Dicen que no había una reunión que estaba concertada. Llegaron muy temprano, a eso de las 9 de la mañana, en una camioneta pidiendo justicia para Tomás. Y hoy le dejan entonces a la justicia que determine finalmente qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Pues bien, contando con estos informes en la carpeta de investigación, es que el fiscal del caso comienza a aunar todos los antecedentes y configurar así lo que es el delito de homicidio simple. Sin embargo, desde el ente querellante, en este caso Cristian Echaíz, ha señalado de que podría haber una recalificación del delito incluso a homicidio calificado. Esas palabras fueron previas, eso sí, a que pudiera durante esta jornada también revisar la carpeta de investigación. Fabián, estamos a la espera todavía del resultado oficial de ese informe. ¿Cuándo debería conocerse este informe? ¿Esperamos que ocurra durante la formalización de mañana? ¿O hay algún momento en que debería haber ya información oficial de parte del Servicio Médico Legal o de parte de la Fiscalía sobre los resultados de ese informe? Hemos solicitado información oficial tanto a la Fiscalía como asimismo al Servicio Médico Legal. Sin embargo, no han querido adelantar ningún antecedente, porque lo recordarán ustedes que el día sábado, cuando se hace el control de detención del tío abuelo del pequeño Tomás, que uno de los argumentos para aplazarlo, para que tengan más antecedentes, es justamente esperar el informe de autopsia.
ya se ha señalado por Cristian Echaiz, que es el abogado creyente, quien es el único que se refirió al respecto, que esas diligencias están terminadas, que finiquitaron la mañana del día de hoy. Por lo tanto, mañana en la audiencia justamente de formalización de cargos es cuando se debería contar con mayores antecedentes y con lo que señala el informe de autopsia. De forma preliminar, en antecedentes que hemos tenido acceso en Televisión Noticias por parte de uno de los entes creyentes, se ha aclarado de que la causa de muerte hasta ahora no ha podido ser determinada, pero está en estudio. Por lo tanto, hay que dejarle a la ciencia hoy que pueda hacer su trabajo. Por eso que hemos visto el despliegue de los mismos peritos y de forma científica, con incluso la entomología forense, como se está trabajando este caso ya para tener mayor exactitud. Ahora, Fabián, el día sábado, cuando fue el control de detención, se pidió una ampliación del plazo de 72 horas para seguir investigando antes de hacer la formalización, que se tiene que concretar en el día de mañana. Sin esta pericia resuelta, sin que tenga un resultado, ¿se puede hacer igual la formalización o tienen que esperar? ¿Hay alguna manera de volver a aplazarla? A ver, se agota el tiempo legal que hay para esta formalización de cargos, por lo tanto entendemos que no se podría volver a aplazar. En ese mismo sentido es que esté o no este peritaje se tiene que llevar a cabo entonces la formalización de cargos con los elementos que hay. Ahora, la autopsia es uno de los elementos de toda la investigación que ha desarrollado no solamente el Lavocar con estos peritajes complementarios que hemos visto durante las últimas horas, sino también con los informes que entregue la Brigada de Homicidios. También muy importante, recordemos que el día sábado hay un informe preliminar que entrega los mismos detectives que estuvieron en el lugar y realizando algunas de las diligencias. Por lo mismo es que el día de mañana lo que se espera ya es un informe más acabado, pudiendo establecer incluso, bueno, qué es lo que ocurrió el día en que desaparece Tomás, cuando su familia lo denuncia, y posteriormente qué pasó en el transcurso del mismo de la misma búsqueda y posterior hallazgo. Hay elementos que fueron periciados, se ha confirmado de que hay elementos sujetos a evidencia que tienen carácter de reservado, pese a que la carpeta se había liberado para los intervinientes. Hasta ahora esta carpeta está siendo analizada. Dicen que ha ido llegando incluso por parte para poder entonces tomar cada uno de los antecedentes, con más de 50 documentos que tiene entonces esta carpeta investigativa. Fabián, ¿y qué pasa con estas diligencias, por lo tanto, que podrían eventualmente prolongarse? Estamos a la espera de tener, por cierto, esa información sobre los resultados oficiales. ¿Tampoco habría todavía un momento en el cual el cuerpo de Tomás pueda ser entregado a sus familiares para su sepultura? ¿Eso también queda todavía en duda? ¿Cuándo podría ocurrir? Efectivamente, porque es el mismo fiscal José Ortiz el que tiene la palabra. Se ha señalado en varias ocasiones cuando le hemos consultado al Servicio Médico Legal si ya ha finiquitado entonces la autopsia, si ya finalizado los exámenes de ADN y las diligencias complementarias que finalizaron justamente también el día de hoy a eso de las 6 de la tarde, es si ya es posible que se le entregue el cuerpo del pequeño Tomás a la misma familia. Esa decisión la tiene el fiscal. Entendemos que hubo reuniones también durante la tarde del grupo familiar, tanto del papá como la mamá. No sabemos si ambos se juntaron finalmente, porque eso es lo que también está pidiendo Moisés Bravo, que toda información ojalá la pudieran y toda decisión la pudiesen tomar en conjunto. Eso es lo que probablemente también nos podrá contar más adelante ya nuestro compañero Patricio Angulo, que es lo que ha sucedido en Arauco, pero hasta ahora no se ha confirmado que se pueda retirar el cuerpo del pequeño Tomás. Si hay diligencias en curso, sí se ha señalado el Servicio Médico Legal que ellos están dispuestos de todas formas a realizarlas. Por lo tanto, si el fiscal mañana determina nuevas diligencias, es muy probable que tampoco se pueda hacer entonces la entrega del pequeño Tomás y así poder comenzar a velarlo. Fabián, no sé si has podido conversar tú ahí con algún experto tanatólogo, algún médico o quizá la misma fuente de la parte querellante que te entregó esa información respecto a la causa indeterminada de muerte. ¿Esto es común? Muchas veces el Servicio Médico Legal entrega cuerpos sin tener una causa determinada de muerte, o hacen falta estudios y finalmente llegan a una causa conocida. Sí, lo que hay que aclarar es que es una causa indeterminada de muerte, pero en estudio. Vale decir de que todavía están trabajando los peritos y probablemente puedan tener una información que es preliminar. Sin embargo, todo esto tiene que ser demostrado de carácter científico. Probablemente después de la audiencia, durante los próximos días, se tenga ya información más acabada. Por lo tanto, vale la pena, es decir, la espera. En este caso, si el fiscal requiere mayores antecedentes, no hay mayores problemas, y de hecho la misma familia está muy dispuesta a que si se tiene que hacer
hacer nuevas diligencias. En el caso del pequeño Tomás se sigan haciendo. Hay casos donde ha ocurrido efectivamente que las causas de muerte quedan de forma indeterminada, pero sujeto entonces a un estudio que se va a seguir realizando. Por lo tanto, no son etapas que están finiquitadas, y lo mismo tiene que ver con las pericias complementarias, porque si bien el Servicio Médico Legal puede emitir un informe, ese mismo informe posteriormente se puede ya contrastar, por ejemplo, con las muestras que tome el laboratorio de Carabineros. Estamos hablando de muestras entomológicas, vale decir que estas mismas muestras, una vez que son tomadas del mismo lugar, que incluso contienen insectos que son sacadas además del Servicio Médico Legal, posteriormente son sometidas a un laboratorio. Ese laboratorio en particular está en Santiago. Lo hemos conocido porque en más de una ocasión incluso pudimos conversar con el mismo perito que hoy ha realizado estas diligencias, que es el único entomólogo en Chile. ¿Y qué es lo que hacen? Toman estas muestras y posteriormente al interior de una especie de horno ponen las mismas, por ejemplo, condiciones climáticas. Hacen un nuevo cultivo y así pueden determinar de forma fehaciente al menos, por ejemplo, la causa y la data de muerte. Claro, recordando todo esto, Fabián, que como bien decía Maca, se había postergado la formalización para tener entonces este informe de autopsia, pero lo que ocurre mañana es que se formalizan cargos, es decir, lo que se le dice es por qué se está investigando a una persona en determinado, no es todavía una acusación de un delito, y lo que tiene que lograr el fiscal mañana es tener la evidencia suficiente para que un juez de garantía acepte una medida cautelar como mantener la prisión total para el imputado, pero por lo tanto, más allá de que mañana sea la formalización, todavía, por cierto, comienza recién la investigación y hay muchísimo tiempo para que el Servicio Médico Legal pueda entregar un informe más detallado o que pueda haber nuevas diligencias que permitan establecer con mayor claridad lo que pasó. Lo de mañana, insistimos, es la formalización. Comienza un proceso de investigación, se entrega también una cantidad de días o de meses para realizar la investigación. No debemos entenderlo en ningún caso, Fabián, como un cierre o como una especie de plazo máximo en términos de las conclusiones que puedan obtener los investigadores, ¿no? Tienen que haber, como se ha señalado, por ejemplo, en otras audiencias, sospechas fundadas contra el mismo imputado. Por lo tanto, bueno, como le estábamos diciendo, el informe pericial del Servicio Médico Legal es uno de todo lo que ha podido aunar durante todo este fin de semana el mismo persecutor. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir? Por ejemplo, de que el juez del caso considere de que los antecedentes que se han expuesto no ameritan una prisión preventiva, que es la medida más gravosa. Recordemos que el actual acusado se encuentra al interior del recinto de cumplimiento penitenciario del Biobío, en tránsito a la espera de esta misma audiencia, y dejarlo, por ejemplo, con otra medida cautelar que es menos gravosa, ya sea un arresto domiciliario total, porque lo que se quiere es que efectivamente esta investigación continúe, que él pueda comparecer, en este caso, por las sospechas que pueda tener el Ministerio Público. Ahora, durante este plazo de investigación, que probablemente se va a dar el día de mañana, es que se pueden seguir recopilando antecedentes de cara ya posteriormente a un juicio. Es en esa instancia donde entonces se puede comenzar a hablar de pena. Mientras tanto, son los antecedentes que puedan fundar completamente las sospechas contra quien resulte ser el imputado. Eso es lo que vamos a ver probablemente el día de mañana a las 11:30, cuando entonces se haga esta audiencia de formalización de cargos por el delito de homicidio simple. El abogado se lo estábamos contando. Uno de los abogados querellantes lo que ha señalado es de que efectivamente en el transcurso de la investigación no se descarta que el imputado puede enfrentar el delito de homicidio calificado, pero todo eso va a depender, por supuesto, de todos los antecedentes que haya podido recoger el ente persecutor y que funden finalmente las sospechas que se tienen en su contra. Cuando se ha señalado, por ejemplo, de que en primera instancia a los detectives les llama mucho la atención el relato coherente que entrega el tío abuelo, un relato, dice, casi como aprendido, según ellos, de la desaparición del pequeño Tomás, y en segunda instancia entonces todo lo que se ha encontrado como hallazgo en el lugar donde finalmente entonces se pudo dar con su paradero, para posteriormente derivarlo acá al Servicio Médico Legal. Ustedes lo están viendo, hay muchas personas que han llegado a esta hora hasta el Servicio Médico Legal de Concepción. Nosotros estaremos acá ya cuando se ha ido, por ejemplo, la directora del mismo Servicio Médico Legal desde el lugar, y se descarta las posibilidades ya que durante esta jornada entonces la familia pueda comenzar a velar al pequeño Tomás.
Se sigue entonces a la espera de un informe acabado respecto a lo que ha ocurrido con Tomás Bravo desde el Servicio Médico Legal. Aún eso está por entregarse. Muchas gracias, Fabián. Vamos a ir ahora con Patricio Angulo. Tal como decía Fabián, este es uno de los elementos de la carpeta investigativa. Se sigue investigando, se sigue rastreando incluso el lugar del hallazgo y Patricio Angulo ha sido testigo de eso. Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, Daniel, buenas noches. Una jornada que ha estado marcada por constantes muestras de afecto, de condolencias afuera de la casa de Tomás, donde incluso salió la madre, Estefanía Gutiérrez, a recibir estas condolencias de parte de quienes han llegado al exterior de la casa de Tomás, y también marcadas por esta diligencia que ha seguido desarrollando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la BOCAR. A través de sus especialidades han estado nuevamente en el lugar donde fue encontrado lamentablemente sin vida Tomás Bravo el pasado viernes. Ayer, en diligencias que también les contábamos a esta hora y que se han reiterado nuevamente durante el transcurso de esta jornada. Desde muy temprano han llegado estos equipos especializados. Recordemos que es un equipo que está conformado por peritos de Puerto Montt, Concepción y Santiago, que han estado trabajando en ese lugar, y además dentro de este equipo un perito especial, un perito enfocado con entomología forense, que estudia, analiza los insectos que hay en el entorno, en ese sector donde fue encontrado el cuerpo, y que eso además pueda permitir establecer, por ejemplo, la data de muerte, eventualmente una causa de muerte, y además si es que el cuerpo pudo ser trasladado o no. Este informe, estas diligencias son complementarias, se pueden apoyar con las que ha arrojado ya la autopsia del Servicio Médico Legal, que es lo que nos contaba Fabián Acevedo. Durante esta jornada se han realizado estas diligencias, se ha retirado este equipo de la BOCAR y llegó al Servicio Médico Legal de Concepción. También durante este día hemos conocido las declaraciones del padre de Tomás, Moisés Bravo, quien se ha referido además a esta instancia en la que él espera poder llegar a algún acuerdo con la familia materna, con la madre del pequeño específicamente, para ver de qué manera van a desarrollar tanto el velatorio como el funeral. Escuchemos. Pienso yo de que para algo está el Servicio Médico Legal, para algo está la Policía de Investigaciones, que ellos son los que pueden dar a conocer e informar si es que hay intervención de terceros o no. Pero en el caso, y yo como padre, me pongo en la posición de que mi hijo no va a caminar más de 2 kilómetros para llegar al punto en donde se encontró. Este es un tema muy doloroso. Patricio, si vemos todas las muestras de cariño, la cantidad de gente que ha llegado ahí, hasta el Puente El Molino, también hasta el Servicio Médico Legal, es de esperar que si hay un velatorio y un funeral, pueda ser muchísima la gente que quiera ir. Esto en términos de seguridad y en términos de seguridad sanitaria por estar en la pandemia en que estamos. ¿Cómo va a ser manejado? No sé si has podido conversar con alguna de las autoridades de la zona y la familia, si están dispuestos también a una ceremonia tan abierta o quieren algo más privado. Si hay reuniones que se están desarrollando, coordinaciones, debido a que esto ya se anticipa. Es posible que el velatorio, el funeral del pequeño Tomás cuente con una gran cantidad de asistentes, y esto es porque durante estos últimos días hemos visto gran cantidad de personas que han llegado, tanto allá al Servicio Médico Legal de Concepción como específicamente a la casa de Tomás, en el frontis, donde se ha levantado esta especie de animita. Hay que considerar claramente que acá existe este contexto de pandemia, por eso se están desarrollando las coordinaciones. De acuerdo a lo que nosotros hemos consultado de parte de la familia materna, la intención es poder realizar este velatorio en una escuela rural, acá en Arauco, mientras tanto que de parte de la familia del padre serían partidarios de realizar este velatorio en una iglesia, pero todo esto debe ser coordinado con el gobernador, con la Seremi de Salud de la región del Biobío y además con Carabineros. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado el gobernador de Arauco. Respecto al velatorio y a la ceremonia de sepultura o funeral del pequeño Tomás, ya he estado en contacto tanto con las autoridades de Carabineros como la autoridad sanitaria para efecto de poder coordinar y que esta ceremonia se haga de manera tranquila. Imaginamos que muchas personas quieren ir a despedir al pequeño, pero hacerlo con los cuidados y los recatos necesarios.
Patricio, sabemos que esta es una zona bastante amplia donde se realizó la investigación, la búsqueda de Tomás durante 9 días y luego se han realizado las diligencias una vez que su cuerpo fue hallado. ¿Qué pasa con esa zona? ¿Está todavía con seguridad? ¿Está acordonada? ¿Es posible pasar? Sabemos que hay un sector que también es un sector privado, porque ha habido también bastante discusión acerca de qué tan contaminado podría haber estado el sitio del suceso. ¿Y qué tanto podría haber afectado eso a las diligencias y las investigaciones que se están haciendo, que se hacían hasta las últimas horas para intentar determinar la causa de muerte? Sí, a diferencia, Daniel, de lo que ocurre con el que es conocido como el UPA, el último punto de avistamiento, y que el fiscal dijo que estaba completamente destrozado, el lugar donde fue encontrado el pequeño Tomás, que es el sitio del suceso donde fue encontrado el pasado viernes, es un sector que permanece con resguardo de carabineros. En el exterior, donde se encuentra el portón de acceso a ese terreno que es privado, hay permanente presencia policial y además para poder facilitar el trabajo que está desarrollando, al menos durante estos 2 días, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que ha estado tomando diversas muestras, fijaciones fotográficas, también determinando huellas plantares a través de sus diversas especialidades. Y muy importante, hincapié en el trabajo que está realizando este perito a través de la entomología forense, donde se puede llegar a determinar, muy importante, la data de muerte. Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta dentro de esta investigación, y todos esos elementos son las diligencias que ha encargado el fiscal a cargo de este caso, de cara a la formalización que se va a desarrollar mañana a las 11:30 horas. Yo les contaba, Daniel, Maca, al comienzo de este despacho, que esta jornada además ha salido la madre de Tomás, Estefanía, quien ha llegado hasta esta animita que se ha levantado ahora, que se ha trasladado justo afuera mismo de la casa del pequeño, donde ella recibió también algunas muestras de afecto, de condolencias. Escuchemos también lo que señaló una vez que iba de regreso a la casa. Estas son las escuetas palabras de Estefanía. Estoy muy agradecida, gracias. Muy agradecida. Bueno, está muy agradecida, dice, de quienes han llegado hasta esta animita. Les vamos a mostrar junto a Máximo lo que está ocurriendo específicamente a esta hora para cerrar nuestro despacho con personas, como ya es habitual, las que han llegado a este lugar justo afuera de la casa. Ha sido trasladado esta animita, Daniel, Maca, estaba al otro lado de la ruta P40, ahora se ha instalado en este sector justo en la reja perimetral del domicilio de Tomás y también de la familia materna, donde han dejado ofrendas florales, globos, también velas, y todos también esperando ya conocer cuándo será entregado el cuerpo de Tomás para participar también, ir a apoyar, a entregar las condolencias a la familia en la despedida del que será este niño de 3 años y 7 meses que lamentablemente fue encontrado sin vida el pasado miércoles. Se espera que el fiscal entregue la indicación, la orden de la entrega de este cuerpo, y ya debiese desarrollarse este velatorio y posterior funeral. Bien, muchas gracias, Patricio. Nos vamos a quedar ahí. Más adelante en el noticiero vamos a seguir ahondando en antecedentes respecto a lo que se ha investigado previo a la formalización, que es mañana a las 11:30 de la mañana. Volvemos contigo en algunos instantes. Y revisamos otros temas. Hoy, primer día de marzo, comenzaba el año escolar y partió con evaluaciones opuestas entre el gobierno y el colegio de profesores. Según las cifras oficiales, el 30% de los colegios en comunas sin cuarentena abrió sus puertas para clases presenciales. Claro, ahí se pudieron ver caras de niños muy contentos que desde el año pasado estaban esperando ver a sus compañeros y por fin lo lograron. El transporte público, por tanto, no colapsó, sin embargo, aumentaron los puntos de congestión vial. ¿Y tú querías volver a clase? Sí. ¿Por qué? Porque extraño la tarea. Amira extrañaba hasta hacer sus tareas. Tras un año con clases desde su casa, por fin pudo volver al colegio. Llegó con el panorama claro a las 8 de la mañana para empezar con sus compañeros un año escolar diferente. Que además, como está el coronavirus, tenemos que acostumbrarlo a tener la mascarilla puesta. Exactamente, mascarilla puesta, pero también manteniendo distancia física. De eso se encargaron las autoridades del colegio, que decidieron dividir a los alumnos para que esa medida sanitaria se cumpliera. Estamos atendiendo a los alumnos en jornadas alternas. Tenemos dividido el colegio en grupo A y grupo B. Unos asisten de forma presencial, mientras que el segundo tiene clases online, modalidades que han adoptado distintos establecimientos que han debido innovar para garantizar la salud
de sus alumnos. En este colegio vamos a dar clases híbridas. Todas las clases van a ser transmitidas también al alumno. Yo tenía bastantes ganas de volver porque ya era muy repetitivo lo que hacía en la casa. Y al parecer esta sensación era compartida porque en el Colegio Bicentenario Patricio Mequis llegó el 70% de los estudiantes. Este retorno a clase va a ser seguro. Esa es nuestra primera prioridad y compromiso. Según estimaciones del gobierno, se espera que esta semana sean 3.000 los establecimientos que reinicien sus clases presenciales. En todas aquellas comunas donde se dan las condiciones sanitarias, aquellas que no están en cuarentena, el 30% de los establecimientos escolares ha vuelto a abrir sus puertas. El día de hoy, no más allá del 5% de estudiantes llegaron a las escuelas del país. La pillería, por así decirlo, del ministerio, es decir, que volvieron 40% de escuelas. En una escuela en donde hay 400, 500 estudiantes, vuelven 20 y para ellos volvió la escuela entera. De todos modos, las cifras irán variando durante esta semana de retorno, donde las medidas adoptadas también se irán evaluando. Ya el día de hoy tenemos el caso, se nos reportó el caso desde una escuela de Isla de Maipo, de que ya tenemos un caso de COVID en una escuela que abrió sus puertas, tengo entendido que hoy día. Casos a los que se debiera aplicar el protocolo establecido por el Ministerio de Salud, que especifica cómo deben reaccionar los establecimientos educacionales ante casos confirmados, dependiendo de quién sea el contagiado y sus contactos estrechos. Una fila que dura más de 3 cuadras. Volvió marzo las clases y también quienes regresaron de sus vacaciones. Así se notaron mayores puntos de congestión vial y aglomeraciones en el transporte público. En la mañana venía mucha gente, mucha gente. ¿De dónde venía? De Quinta Normal, pero venía llena. Y eso que había pasado una adelante y después la otra atrás, pero venía muy llena. Pese a ello, el retorno a la actividad educativa y laboral se realizará de forma gradual y así lo reflejaron las cifras. Tenemos, en comparación con el primer lunes del año 2020, tenemos aproximadamente un 40% menos de pasajeros. Un superlunes diferente y un marzo distinto, marcados por las mascarillas y un intento un tanto complicado por mantener la distancia física. Y mientras tanto sigue el proceso de vacunación, con filas, desinformación y esperas de horas. Eso al menos fue la experiencia de esta jornada en Viña del Mar para quienes les tocaba vacunarse. En la región metropolitana, en cambio, el proceso continuó con normalidad. Sí, y mucha atención a quienes aún no se vacunan, porque pronto podría llegar a Chile la vacuna de Johnson & Johnson, que es la única aprobada en el mundo que requiere de una sola dosis. Pero si están las vacunas ahí, llegaron. No ha llegado para soltar la vacuna. Y mañana no hay vacuna, porque tú me estás diciendo que no sabes si va a haber vacuna. Todo era confusión en Viña del Mar. Llegaron a vacunarse, sin embargo, se encontraron con puertas cerradas y una extensa fila afuera del punto más grande de vacunación de la zona, el Estadio Sausalito. Llegamos con mi hermana a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana están esperando. Exacto. Dijeron a la 1 llegaban las vacunas. No pasó nada. Llegamos a la 1, nos dijeron que a las 3. Ahora son las 3 y todavía no llegan las vacunas. Que dicen que la vacuna todavía no ha llegado. Retraso en la entrega de vacunas que, según el municipio de Viña del Mar, se trató de un problema logístico de una bodega administrada por la Seremi de Salud de la zona. Ha provocado aglomeraciones y obviamente dificultades en el funcionamiento de los centros de salud, ya que no contamos con las vacunas para poder cumplir con el calendario que el MinSal nos exige. Hemos tomado todas las medidas administrativas para corregir este hecho y asegurar que el proceso de vacunación se realice a contar de día de mañana de manera fluida y expedita. Por el contrario, en la región metropolitana el proceso de vacunación continuó con normalidad. Esta jornada fue el turno de las personas de 64 años. En el Estadio Nacional inocularon con Sinovac, vacuna de 2 dosis. ¿Se imagina que solo fuera una? Estupendo, porque te evitas todo esto. Sería estupendo. O sea, solo una vez en el fondo sí, pasar por el proceso. Sí. ¿Por qué preferiría solamente una dosis? Porque imagínense esta cola y estuve más de 1 hora en esta cola, entonces yo tengo que ir a trabajar ahora. Claro. Pedí permiso un rato. O sea, si fuera solo una. Claro, pues se evita todo esto. La segunda dosis va a ser igual. La doctora Rochelle Walensky acaba de aprobar la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus para uso de emergencia. Se trata de la vacuna de Johnson & Johnson, la primera que consta de una sola dosis y que fue recientemente aprobada en Estados Unidos para ser distribuida y aplicada a la población. Vacuna pionera de un pinchazo que pronto llegaría a Chile. Se están fijando algunos elementos que tienen que ver con el contrato y con algunos seguros.
Por lo tanto, no tenemos todavía una fecha exacta en la cual podamos decir van a llegar esas vacunas. En primera instancia, Chile habría negociado 4 millones de dosis de Johnson & Johnson, una vacuna que ha demostrado positivos resultados en los ensayos clínicos, los que también se están realizando en nuestro país. De una protección global cercana a un 60% contra infección moderada grave y que sube a 80-85% y más contra infección grave, que son las cifras que uno está buscando para avanzar en el control de la pandemia. Por el momento, esta vacuna está indicada para mayores de 18 años. A la fecha, 3.300.000 personas ya se han vacunado en Chile. El calendario sigue avanzando, mientras en Viña del Mar esperan que el problema de distribución no se repita este martes. Mañana va a haber vacuna o no va a haber vacuna. Bueno, y para que tengan muy claro a quién les toca vacunarse mañana martes, pongan mucha atención porque son para todos los trabajadores de la educación, de preescolar y escolar entre los 32 y los 35 años y también para todas las personas, como vemos aquí, mayores de 63 años. Todos ellos les corresponde mañana martes 2 de marzo la vacunación. Vamos a seguir con otras noticias y les contamos que la idea de establecer estado de sitio en la Araucanía no ha sido descartada por el gobierno, aunque insisten en que el camino elegido es de un acuerdo nacional. La oposición acusa que es solo una medida efectista. La idea de estado de sitio divide a la ciudadanía y prácticamente por partes iguales, al menos en los números. La encuesta Pulso Ciudadano establece que un 40,2% de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la posibilidad de establecer un estado de sitio en la zona de la Araucanía y un 39,2% está de acuerdo, muy de acuerdo, con imponer la medida. Un llamado a la oposición a terminar con los eufemismos. Lo que hay allá es terrorismo, lo que hay allá es guerrilla, no podemos hablar de un simple robo de madera. Estos grupos organizados, encapuchados, con chalecos, blindados, con armamento, no son ladrones comunes y corrientes. Dice, acuerdo por la paz, y habla de guerra y sacar a los militares a la calle. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas entienden más que nadie el tremendo riesgo que significa militarizar y transformar esto en una guerra. División que prácticamente se replica en la política chilena y que deja tambaleando la posibilidad de alcanzar un acuerdo nacional en la materia. Más que voluntad política, critican en la oposición, el presidente busca una vez más una táctica mediática de efecto. Se llama el Comando Jungla, que era un comando que iba a resolver el tema de la Araucanía porque había terrorismo, y iban a ir los policías más especializados. Se llamaba Comando Jungla. 2021 estamos. ¿Dónde está el Comando Jungla? ¿El sitio necesario? De todas maneras, aquí en la Araucanía toman todo como orden público. El orden público es una parte y el terrorismo aquellos que utilizan armas, M16, AK, etcétera, y que cortan los caminos de chilenos. El gobierno no ha descartado la posibilidad de imponer un estado de sitio, aunque su respuesta a los partidos como Evópoli o la UDI, que han insistido en avanzar en esa medida, es que se siga trabajando para alcanzar el acuerdo nacional solicitado por el presidente Piñera. A solo horas de la formalización de Jorge Escobar por el caso de Tomás, las partes querellantes denunciaron la demora en la entrega de antecedentes relevantes para la investigación. Durante esta jornada se alzó el secreto de la carpeta investigativa a los intervinientes en el caso de Tomás Bravo y la causa de muerte, dicen las mismas fuentes que pudieron tener acceso a ella, sería aún determinada y en estudio. La información oficial que yo tengo hasta el minuto es que él no ha declarado ni ha confesado su participación en los hechos. Directora, un minuto por favor sobre las diligencias que se han extendido durante también esta jornada. El servicio médico legal en silencio, las partes querellantes reclamando falta de información a pocas horas de la formalización de Jorge Escobar, el único imputado hasta ahora en la muerte de Tomás Bravo. Una jornada con más dudas que certezas. No nos han entregado ningún detalle, solo que están barajando varias hipótesis. A pocas horas no hay certeza del delito que se le imputará al tío abuelo de Tomás. El cuerpo del pequeño, según distintas fuentes ligadas al caso, no presenta lesiones físicas evidentes y las escasas pruebas presentadas en el control de detención en contra de Escobar se limitan a un bosquejo y un relato aprendido. Arrojan una serie de signos muy llamativos
que al combinarlos en dimensiones distintas, como lo es las expresiones corporales, lo que es la programación neurolingüística y por supuesto el contenido del relato, dan cuenta necesariamente de ciertos rasgos de falsedad en el contenido de sus declaraciones. Efectivamente, la Fiscalía en su relato nos indica que como fundamento de la orden de detención el hecho de existir un relato que ellos estiman que sería aprendido. No es posible hablar de un relato aprendido, que se trata de un relato coherente y acorde al nivel de escolaridad de mi representado. Él llegó a octavo básico. Relatos que, por cierto, fueron entregados de manera no oficial en medio de la búsqueda del pequeño. Hasta esta mañana, al menos, las partes querellantes denunciaban que no había aún ninguna declaración oficial del imputado, ni tampoco pericias psicológicas que probaran dicho argumento. Los investigadores, cada vez que lo entrevistaban, contestaban lo mismo. Por eso es fundamental el peritaje que se le va a realizar a los celulares para poder establecer horarios, lugar y hora donde estuvo la persona que se está investigando. Pericias que son fundamentales para determinar la culpabilidad de Jorge Escobar, la hora exacta y el lugar de donde se encontraba al momento de anunciar la pérdida del menor. Otra de las pruebas es el supuesto bosquejo que se le encontró en sus pertenencias. Yo dije, hablan de un plano, de algo. No, fue como un dibujo donde él decía las partes que habían dado con el niño y donde lo había dejado. Ese lo hicieron en el momento acá cuando desapareció el niño. Incluso habían como 2 personas que estaban haciéndolo. Durante esta jornada, los intervinientes recibieron más de 100 correos de diligencias e investigaciones del caso. Uno de ellos asegura que las conclusiones del Servicio Médico Legal habría determinado que la causa de muerte de Tomás Bravo es indeterminada en estudio. El padre del menor llamó a la prudencia ante la filtración de antecedentes. Pido empatía, la verdad. Este es un tema muy doloroso. La verdad las cosas es que no hay que hablar antes sin tener información. Para algo está el Servicio Médico Legal, para algo está la Policía de Investigaciones, que ellos son los que pueden dar a conocer e informar si es que hay intervención de terceros o no. Nosotros, en el caso mío, como representante del padre de Tomás, mantenemos esa hipótesis. Todos ustedes saben que hay algunos indicios, algunas evidencias que el Ministerio Público tiene, por lo tanto pidió el arresto del imputado, y nosotros mantenemos esa teoría y esperamos que se confirme y con la información que va a entregar mañana el fiscal en la audiencia de formalización. Con pericias aún faltantes y en principio por homicidio simple, se realizará la formalización de cargos al único imputado en la muerte de Tomás. Este martes, a las 11:30 de la mañana, se dará a conocer los informes de la Brigada de Homicidios y las conclusiones de este enigmático caso que lamentablemente se llena de dudas más que certezas. Hasta el último yo lo voy a acompañar. La gente igual se va a colpar acá para poder despedirlo por última vez, po. Una emotiva y dolorosa espera que busca acompañar el cuerpo de Tomás Bravo a puertas de ser entregado a su familia por el Servicio Médico Legal. A toda hora han llegado cercanos y desconocidos que se estremecieron con los 9 días de búsqueda y el triste desenlace del pequeño. Todos aquí esperando rendir un último adiós a Tomás. Hay mucha gente que ha tenido que ir a trabajar, pero prefieren estar acá acompañando a Tomasito para pedir justicia por él. Igual es un poco angustiosa porque toda la gente que está aquí estamos esperando que entreguen el cuerpo de Tomasito para poderlo despedir. La idea de nosotros es acompañarlo allá mismo donde él vive, donde lo puedan velar y poder verlo, o estar presente ahí como uno como padre siente el dolor. De pasar y darle un homenaje a Tomasito tocándole la bocina con el camión. Peritaje al cuerpo del niño en la víspera de la formalización del hasta ahora único imputado por el caso, pero que se ha retrasado, y es por eso que todos han esperado en el frontis del Servicio Médico Legal en Concepción, desde donde saldrá el féretro rumbo a Caripilún.
Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre cómo se realizará el velorio y funeral del pequeño. Debido a la gran expectación y gran número de asistentes que se espera, la gobernación de Arauco será a cargo de las formalidades para evitar aglomeraciones. No hemos ya estado en contacto tanto con las autoridades de Carabineros como la autoridad sanitaria para efecto de poder coordinar y que esta ceremonia se haga de manera tranquila. Imaginamos que muchas personas quieren ir a despedir al pequeño, pero hacerlo con los cuidados y los recatos necesarios. Y el distanciamiento que debemos tener las personas acá se nos va a complicar más, y sobre todo cuando lleguemos allá, porque la gente allá no va a querer recibir a toda la gente. Y fue el padre de Tomás quien expresó su descontento por la organización e hizo un llamado a la madre para poder organizar el último adiós a Tomás como ellos habrían querido, aunque trascendió que la familia paterna desea hacer un responso en una iglesia y la familia materna en un lugar cercano a la casa de Tomás, que sería una escuela del sector. Me gustaría que si tuviésemos la oportunidad, Estefanía y yo, como padres de Tomasito, el hecho de poder nosotros decidir y tomar las decisiones por mutuo acuerdo, por así decirlo. Mientras, en el lugar donde fue encontrado Tomás, un equipo especializado continuó este lunes con las últimas pericias para contrastarlas en el servicio médico legal. A ver, tengo entendido que nos faltan peritaje, hay un par de diligencias que vino a complementar la VOCAR, que llegó anoche, yo creo que todos ustedes vieron la llegada de ellos. Ellos tomaron algunas muestras primero del sitio del suceso y se vinieron a contrastar con algunos hallazgos que se hicieron acá en las pericias que se le están realizando a Tomasito. El cuerpo de Tommy, aquí me dicen mucho, Tommy va a decir la verdad, qué es lo que pasó, a pesar que se fue con un gran dolor. Peritaje es clave a la hora de presentar las pruebas necesarias en la formalización contra Jorge Escobar, fijada para este martes, mientras una comunidad entera espera poder despedirse de Tomás. Pero desgraciadamente el caso de Tomás Bravo no es el único que tiene como víctima a un niño. En las últimas horas, una niñita de 5 años y un niño de 6 murieron baleados. Así es. En uno de los casos, los delincuentes dispararon al auto cuando la madre intentó esquivar el robo de su vehículo. En ambos hechos, los delincuentes lograron escapar y hasta ahora siguen prófugos. Desesperada, esta madre corre con su hijo Ethan Badilla Ahumada, de solo 6 años de edad, en sus brazos. Segundos antes, el pequeño había sido impactado por una bala. El vehículo en que viajaba junto a su familia se interpuso en una balacera entre carabineros de civil y un grupo de delincuentes. Imagínate el dolor que debes sentir cuando veas a tu hijo morirse en tus brazos. Justicia, haya sido un delincuente, haya sido un carabinero. Aclarar también que mi hermana no fue asaltada. Ella iba saliendo de segunda transversal hacia Vespucio cuando se le atravesaron estos dos autos. Todo comenzó cuando un grupo de aproximadamente 6 delincuentes fuertemente armados le arrebatan el automóvil a una conductora con el método de la encerrona en Avenida Segunda Transversal en Maipú. Al percatarse del intento de robo, se asustó el conductor, se echó marcha atrás, chocó mi suegra, venía con la familia, venía mi cuñado chico, venían todos, entonces el shock que ella tuvo igual súper grande. Cuando iniciaban la huida, los delincuentes se encuentran con un grupo de carabineros de civil que precisamente investigaban los constantes y violentos robos de vehículos en este sector de Maipú. Allí comienza una balacera. Luego se sintieron los balazos, que fueron varios. Hubo un estruendo, un griterío, un impacto tremendo porque estábamos a metros de la situación. Un vehículo que no tenía nada que ver en esto, que iba pasando, se enfrentó justo con los balazos y llegó la bala al niño, que lamentablemente falleció. Al ver la presencia policial, los antisociales empezaron a efectuar disparos, siendo repelidos por personal de carabineros. Posteriormente comenzó una persecución por Avenida Vespucio, perdiéndose a la altura de la comuna del Bosque. Los delincuentes lograron escapar, al igual que los zampones que protagonizaron otro intento de robo de vehículo en Huechuraba, donde también una menor de solo 5 años de edad perdió la vida.
Este segundo hecho ocurrió cuando Tamara Moya Almonacid viajaba junto a su madre por avenida Pedro Fontova en dirección a su hogar. En las cercanías de Américo Vespucio habrían sido interceptadas por delincuentes que, para arrebatarle el vehículo a la mujer, comenzaron a disparar. Es una versión bastante acotada de ella. Ella recuerda pocos elementos respecto a lo sucedido, solamente manifiesta esto de escuchar un disparo, el cual impacta en su menor cuando ella intenta sacarla del vehículo. La niña llegó con el vehículo acá, que ya venía herida la niña, y como acá reside un personal de la PDI, él la tomó y se fue inmediatamente al hospital, pero ya llegó sin vida la niña. Según los vecinos de este sector de Huechuraba, los portonazos y encerronas son lamentablemente pan de cada día. Y bueno, se han hecho varias cosas para la seguridad, están todos como relacionados los edificios, el alcalde lo hizo, pero ya se escapan las manos, es tremendo. En este lugar hay evidencia balística que estamos cotejando. El barrido, como usted señala, incluye también la observación y revisión de eventuales cámaras que puedan existir acá y que puedan explicar también la dinámica de estas circunstancias. Si usted posee alguna información que permita dar con el paradero de los asesinos de estos pequeños de tan solo 5 y 6 años de edad, no duden en entregarlos a las autoridades. Y los casos dramáticos de niños que son víctimas de delitos violentos lamentablemente se repiten en nuestro país. Claro, hoy desde la Fiscalía Nacional nos indicaron que hay más de 6.000 casos de este tipo, donde menores de edad han sufrido delitos, algunos de ellos con consecuencias fatales. Así como todo un país se unió para buscar a Tomasito, yo ahora les pido a todo el país que me ayuden a buscar al asesino de mi sobrino. Es la impotencia que siente la familia de Ethan Giovanni Badilla Ahumada, el pequeño de tan solo 6 años que perdió la vida tras la balacera ocurrida durante una encerrona en Maipú. Y que no vuelva a pasar con otro niño, otra niña de 5 años asesinada también. ¿Qué pasa con este país? Pide justicia para Ethan y también para Tamara Moya. Ambos se convirtieron en víctimas fatales inocentes en medio de un delito que al parecer no tiene solución, las encerronas. Lo que necesitamos quizás es sacar la ley de control de armas. Hoy día la delincuencia es con mayor violencia y con armamento de alto calibre. Y eso es porque hay un descontrol absoluto de la fiscalización de las armas. Ese proyecto está en el Congreso con suma urgencia. Necesitamos que las policías tengan facultades reales para poder fiscalizar quienes tienen armas. No nos podemos permitir como sociedad que esto vuelva a ocurrir. Alguna vez el presidente anunció que a los delincuentes se les iba a acabar la fiesta. Hoy la verdad es que la fiesta está desatada y además se transformó en tragedia. Para que no sigan muriendo niños baleados, necesitamos que el gobierno se tome en serio su trabajo y además garantice la seguridad. Insistir con más leyes efectistas es desviarnos del problema de fondo. Según cifras entregadas por la Fiscalía Nacional, solo entre el año 2019 y 2020 el total de víctimas menores de 18 años que han sufrido delitos violentos alcanza a 6.101 menores de edad. Una compleja realidad en que muchas veces el delincuente no discrimina y que en cuestión de segundos le puede arrebatar la vida a un menor inocente. Que resulta fundamental que nuestro país entienda el deber que tiene de, primero que todo, prevenir cualquier hecho vulneratorio de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido seguimos estando muy al debe. Es así como en este registro se ve cómo niños y niñas se ven enfrentados a delincuentes. Fue a fines del año pasado que Maciel junto a sus 2 hijos de 7 y 2 años sufrieron una encerrona. Se bajaron 2 tipos con unos armas gigantes. Lo único que quería era bajar a mi guagua que estaba en la silla de atrás y despertar a mi hija que venía durmiendo. Cuando yo ya me pude bajar, ella se bajó solita del auto y pude sacar a mi guagua por la parte de adelante. Yo tuve la suerte de que a mi hijo no les pasara nada, pero piensa en esa mamá y en la otra mamá del niño de 6 años. Esta madre dice que una especie de suerte salvó a sus hijos y a ella misma de un disparo de estos asaltantes. Acusa falta de mano dura en la ley. Estamos muy mal, o sea, no hay ni siquiera una protección para el menor. Ya los delincuentes saben que las cosas para ellos no van a ser suficientemente duras, las leyes, no va a pasar nada. Entonces a ellos no les importa matar a un adulto, matar a un niño. Lamentables sucesos que hoy tienen a 2 niños como nuevas víctimas de la delincuencia. Lo que sí hay consenso es que se requiere una herramienta eficaz para que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
Tremenda impotencia y temor, ¿no? Poder salir con nuestros hijos a las calles sin saber que van a volver seguros a la casa. Y es por eso que hasta ahora hay decenas de vecinos protestando. Claro que sí, esto estaba ocurriendo en Huechuraba, donde, como sabemos, ocurrió lamentablemente uno de estos hechos trágicos. Claudia Pereira nos va a contar más acerca de lo que está ocurriendo con esta protesta de vecinos. Claudia, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son miles de personas quienes exigen justicia para Tamara. Ellos han llegado hasta acá, hasta Pedro Fontova, en la comuna de Huechuraba, para pedir mayor seguridad. Ellos dicen que ya no están tranquilos y que lamentablemente los hechos de violencia han ido aumentando durante el último tiempo y ellos tienen temor de ser las próximas víctimas. Ellos exigen justicia en estos momentos y piden a las autoridades no solo palabras, ellos piden hechos concretos, tal como una subcomisaría, ya que dicen que los carabineros en la zona no son suficientes para afrontar los hechos de violencia tal como el que ocurrió ayer en esta comuna, donde la pequeña Tamara falleció víctima de un portonazo. Ellos, la mayoría de ellos, son familias completas quienes han llegado con globos, con banderas negras y exigiendo justicia para que estos lamentables hechos no se vuelvan a repetir. Dicen sentir seguridad a diario, dicen además de que sienten temor cada vez que salen a la calle porque no saben si podrán regresar junto a su familia. Es por eso que ellos han llegado hasta acá, hasta Huechuraba, pidiendo justicia no solo por la pequeña Tamara, sino por todos los hechos de violencia que ocurren en el país. Muchas gracias, Claudia Pereira, con la información en vivo de lo que ocurre en la protesta entonces de los vecinos en la comuna de Huechuraba. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver cómo los organizadores de la polémica fiesta electrónica que se realizó en la ribera del río Mapocho durante el fin de semana se defienden tras la indignación que han causado las imágenes viralizadas en las redes sociales. Mientras las autoridades volvieron a advertir la necesidad de mantener y reforzar las medidas de protección sanitaria en medio del alza de casos de COVID que estamos viviendo. Las imágenes podrían ser perfectamente de hace un año atrás, cuando este tipo de fiestas electrónicas alternativas se realizaban frecuentemente en lugares itinerantes y secretos. Pero no, los videos son de este sábado a plena luz del día en Providencia. El lugar, bajo el puente El Arzobispo, en el río Mapocho, donde los jóvenes bailaban al ritmo del tecno, en su mayoría sin mascarilla. Responsabilidad que sigue siendo una preocupación para las autoridades. De una fiesta sin mascarilla, sin ningún cuidado, ¿a qué conduce eso? A un aumento gigante de los casos. En cambio, hoy día nosotros vimos a los niños en el colegio todos ordenados, separados, con mascarilla. Fueron los mismos asistentes quienes subieron videos a las redes sociales e inmediatamente comenzó la polémica por un eventual riesgo de contagio de las personas en situación de calle que viven en el lugar. Es imposible que una persona que está en esta actividad pueda contagiar a alguien que está al frente, hay un río de por medio. La ONG Mapocho salió a defender la actividad, dado que fueron ellos quienes la autorizaron. Y es que la iniciativa llamado Mapocho Bailable, una que se realiza hace años en distintos espacios, tiene como objetivo reunir alimentos para quienes viven ahí. La condición era llevar un producto no perecible para ingresar. Querían hacer esta actividad en torno a la recolección de ayuda, duró aproximadamente 2 horas. Tuvimos una asistencia de 68 personas, a las que todas se les tomó su temperatura, se les convidó alcohol gel al ingreso y también se les exigió sus mascarillas. Indicación que varios, según se ven las imágenes, no cumplieron. Tras la polémica, se pidió PCR a todos los asistentes. Ahora ya hay 6 personas que han reportado con su PCR negativo 100%, así que estamos muy tranquilos. El mea culpa ahí es a que exigir mal las medidas de protección. Creo que ahí fallamos un poco como guardaparques. Desde la organización Mapocho Bailable informaron a través de un comunicado que la actividad estuvo dentro de todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud. Esto porque el aforo fue de 83 personas, cuando la normativa en fase 3 permite 150 en espacios abiertos. Aunque no se trataba de fiesta, sino de trekking en la quebrada de Macul, se vivió algo similar este domingo. Personas que tras hacer deporte llegaron a bañarse incumpliendo las distancias, también sin mascarillas.
situación que indigna a otros deportistas. Es una lástima que en pandemia la única actividad que tenemos es salir a hacer actividades recreativas al aire libre y la gente tenga tan poca conciencia social, están todos juntos, no respetan el metro de distancia. Todo lo que ganamos todo este tiempo que costó tanto, todos encerrados en la casa, tener un poco de libertad, salir a hacer deporte. Y con estas actitudes lo único que van a conseguir es que volvamos a cerrar y nos volvamos a encerrar. Y es que las medidas sanitarias van más allá de solo cumplir los aforos permitidos por fase. A esta altura, casi a un año de la pandemia, parece insólito que la irresponsabilidad, al igual que el coronavirus, persista en el aire. Y la siguiente es una verdadera pesadilla que afectó a un grupo de jóvenes que evalúa incluso demandar colectivamente a la Universidad de Santiago. Recibieron un correo electrónico donde se les informaba que habían sido seleccionados para estudiar en esa universidad. Sin embargo, más tarde el plantel les mandó otro mail aclarando que se trataba de un error. Bienvenido a la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido a la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido seleccionado por la Universidad de Santiago de Chile para ingresar a estudiar la carrera Medicina por vía ingreso BA. Es por la vía de ingreso BA. Me emocioné, lloré, llamé a mi papá, lloramos, mi papá llamó a toda la familia, yo le conté a todas mis amigas, todos felices. Todas y cada una de ellas recibieron el mismo correo. La ilusión era la misma. Habían logrado entrar a la Universidad de Santiago por medio de la beca de excelencia académica. Pero horas más tarde, todo cambió. Universidad de Santiago de Chile. El día de ayer se envió un correo que presentaba errores en la información entregada. Y lamentamos los inconvenientes que pudo haber producido. Agradeceré considerar la siguiente información. Estás en la lista de espera en la Universidad de Santiago de Chile. Había sido un error. Y llamamos, nadie responde, ahora vinimos aquí y nadie nos atiende, dicen que no hay nadie. Terrible, también lloré en la mañana, pésimo, yo ya había avisado a toda mi familia, contento a todos mis amigos, contentos por mí. Terrible, terrible el daño psicológico que causó. Todas sus ilusiones se quebraron con este segundo correo, porque de acuerdo a la Universidad de Santiago, todo se trataba de una equivocación. Yo ya le había contado a toda mi familia. Y pucha, fue una decepción enorme. Entonces como que me dio tanta pena que mis papás despertaron con mi llanto. Y ahí tuve que decirles nomás que era mentira. En total serían más de 100 jóvenes los que recibieron este correo pidiendo disculpas por parte de la Universidad de Santiago y que por lo mismo debían seguir en lista de espera. Desde la institución de educación superior indicaron a través de un comunicado que todo se trató de un lamentable error informático, donde postulantes en lista de espera de beca de excelencia académica recibieron un correo indicando que habían sido seleccionados. Y esperamos que se nos haga algún cupo o que también se nos dé tratamiento psicológico porque todos quedamos muy mal con esto. O no es un error de administración solamente, jugaron con nosotros. Esta superintendencia recibió el reclamo de varios postulantes que aseguran haber sido informados de su selección para ingresar a la Universidad de Santiago, siendo que en realidad se encontraba en la lista de espera. Como superintendencia hemos requerido a la universidad que nos envíe a la brevedad todos los antecedentes del caso para determinar las eventuales acciones a seguir y poder obviamente dar respuesta a quienes hoy se sienten afectados por esta inusual situación. Los más de 100 afectados analizan interponer una demanda colectiva contra la universidad, a la cual piden reservarles un cupo para estudiar este semestre o el próximo año y así continuar con su sueño de convertirse en profesionales. La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, aseguró que aprobará un tercer retiro del 10%, un cambio de posición porque antes ella misma había dicho que esta medida era irresponsable. Bueno, es así entonces como las palabras de la senadora revivieron el debate en el primer día del año legislativo, uno donde las opiniones están divididas no solo en el Congreso. Primero, segundo, y podría haber un tercer retiro de fondos de pensiones con los proyectos presentados a inicios de año. Pero llegó marzo y con eso algunos cambiaron de opinión sobre las últimas iniciativas. El problema de plantear un tercer retiro es que hay más de 4 millones de personas que no tienen nada que retirar. Entonces, creo que desde el punto de vista de la responsabilidad,
El tema es qué vamos a hacer para enfrentar la situación. Las familias lo están pasando pésimo y hasta ahora han enfrentado esta crisis solo con sus ahorros. El tercer retiro va a tener los votos en el Parlamento, el mío. La candidata presidencial del ADC, que en su momento dijo era irresponsable un tercer retiro, ahora apuesta por aprobarlo en el Congreso, un proyecto que tendría votos divididos en un debate que comenzaría la próxima semana. El tercer retiro va a ir tomando fuerza en la medida que el gobierno no llegue con ayuda a la ciudadanía. Me voy a oponer al tercer retiro porque creo y considero que la mejor política pública que nosotros podemos hacer es mejorarle las pensiones futuras a nuestros adultos mayores. Pero mientras la discusión aún está a la espera en el Congreso Nacional, Jimena Rincón explica su cambio de parecer, que no cayó bien en todos. Yo voy a respaldarlo, no voy a ser obstáculo. La pregunta es, ¿qué le decimos a millones de hombres y mujeres en nuestro país que no tienen ahorros? La invitación al gobierno es a sacar de una vez por todas la renta básica universal de emergencia. Es mi deber advertir que esto no es gratis, tiene costos en pensiones. No me voy a dar vuelta a la chaqueta por conveniencia, nunca lo verán en mí. Porque hay que ser consistente, hay que hablar de frente, hay que hablar con la verdad. El exministro de Hacienda firme en la postura que marcó su época de secretario de Estado. Si bien en la carrera presidencial son varios los que coinciden que el tercer retiro no es el mejor camino, algunos creen que podría ser la única opción viable para las familias afectadas económicamente por la pandemia. Necesitamos urgente poner sobre la mesa una ayuda, un bono de salida de la crisis, sin tanta segmentación. Si el gobierno de Sebastián Piñera no aprovecha los recursos del cobre que tiene disponibles para salvar a las familias, no quedará otra opción que aprobar el tercer retiro. Creo que va a ser indispensable, no es que haya una opción, porque el gobierno no pone opciones sobre la mesa. El tercer 10% podría convertirse en un dolor de cabeza para el actual ministro de Hacienda. Si la presión crece, el escenario podría ser que se priorice la idea de los parlamentarios por sobre la reforma de pensiones que el Ejecutivo quiere sacar adelante este año legislativo que recién comienza. Bueno, la siguiente nota es un recordatorio de que la pandemia sigue entre nosotros. A partir de este jueves, 7 comunas de la región metropolitana van a retroceder a fase 2 en el plan paso a paso. Entre ellas, Santiago, Ñuñoa, La Florida y Puente Alto. Sí, y es un retroceso importante y que se explica por el gran aumento que han tenido las cifras de contagios y también de la propagación del virus en la región metropolitana. Yo creo que está bien, porque somos bastante porfiados, no obedecimos. No, ya estamos acostumbrados. No, por lo menos yo estuve 6 meses parado. Preocupación por este nuevo retroceso en 7 comunas de la región metropolitana debido al aumento de casos de COVID-19. Según el último informe del MinSal, se registraron 4.082 casos y 88 fallecidos. Cifras determinantes para hacer cambios en el plan paso a paso. En la región metropolitana retroceden la Estación Central, Ñuñoa, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago y San Pedro. A partir de este jueves, en estas comunas, las reuniones sociales en residencias particulares deberán ser de máximo 5 personas. Y además regresa la cuarentena los sábados, domingos y festivos. Está bien por la razón de que no tenemos cuidado la gente. No tiene sentido. O lo encierran por un mes, pero así, por una semana, porque el día lunes sale toda la gente. Bueno, pienso que si es necesario, obviamente que sirve mucho. Aumento de casos de COVID que podría deberse a este tipo de aglomeraciones. Se trata de un show callejero en la Plaza de Armas. Preocupante situación que enciende las alarmas justo cuando hoy se conoce que la comuna de Santiago retrocede a fase 2. El retroceso a fase 2 no puede ser una buena noticia. Nos confirma, eso sí, que fue una decisión acertada no haber regresado con todos los alumnos a Santiago este lunes 1. El empeoramiento de las cifras a nivel nacional también provocó que 14 comunas retrocedieran a cuarentena. Un turista chileno fue agredido en Tailandia. El joven de 24 años recibió golpes de pies y puños en su cara cuando intentaba tomar un mototaxi para trasladarse a su alojamiento. El conductor, quien fue detenido, al parecer se habría irritado al no entender al chileno, quien en inglés trataba de contratar su servicio. Conversamos con su familia en Chile.
I say I wanna go to Soi Bukhao ขี่ป้ามาก็ไปอะไรไม่รู้มันเห็นผมเห็นไทยแลนด์เหรอไทยแลนด์ En estado de shock y completamente ensangrentado, Salvatore Castro intentaba así explicar lo que le había sucedido. Eran cerca de las 2 de la mañana del pasado jueves 25 de febrero cuando este mototaxista lo golpeó brutalmente en su cara, dejándolo con la nariz quebrada y heridas en su cabeza. Todo ocurrió en la conocida localidad de Pattaya. Motorbike. Motorbike. 24. Where are you coming from? Chile. Fue gracias a las cámaras de seguridad que el hecho pudo ser registrado, un medio de prueba para Salvatore, quien denunció la agresión ante la policía, que minutos más tarde detuvo al mototaxista responsable. El agresor explicó que su ira se desató porque no pudo entender al chileno, quien en inglés averiguaba cuánto sería el valor de un viaje hasta su alojamiento. Aseguró que la insistencia del joven lo llevó a propinarle esta brutal golpiza, una que se viralizó y fue publicada en los medios locales en Tailandia. En Santiago, su madre no podía creer lo que había sucedido. El joven de 24 años dejó Chile hace un mes para partir a Tailandia. No es primera vez que visita este país. Durante el fin de semana se contactaron con él. No, antes había estado ya en Tailandia. Se le atravesó esa persona enferma. Y como que de repente reaccionó mal y de repente le dio un combo. Sí, pues eso se vio en la combo tele. con un codo. ¿Ya? Y nada más, pues, y me dijo que lo habían llevado a un centro, ¿cómo se llama? Médico. Y que las lesiones no eran tan graves. La localidad de Pattaya, donde fue golpeado Salvatore, es conocida como la capital del vicio de Tailandia, un sector turístico complejo donde no es primera vez que un turista es agredido. El poco manejo de idiomas de los mototaxistas ha influido en ello, lo declararon así las propias autoridades locales, que se mostraron preocupadas por el caso del joven chileno. No toma ni fuma, es muy tranquilo, porque antes yo lo llevaba a participar a la iglesia. ¿Está más tranquila ahora? Sí, sí. Hablo con él, sí. Y yo lo llamo todos los días. Y me dijo que él está bien y que no me preocupe. Por ahora, Salvatore permanecerá en Tailandia tal como lo había planeado. Su familia dice que sus viajes son de al menos 2 meses, tiempo suficiente para esperar noticias de la policía local a cargo de la investigación, que planea pronto presentar cargos en contra del violento mototaxista. Volvemos a Chile para contarles del difícil despertar que tuvieron hoy los vecinos de un histórico edificio de más de 20 pisos en Providencia, afectado por un incendio que llegó a afectar cerca de 40 departamentos. Mientras se investiga el origen de las llamas, algunos residentes acusan a unos vecinos como supuestos responsables del siniestro. Me llevo mi compra, me encontré con la sorpresa. Estamos trabajando en la extinción, todavía existe riesgo de propagación. Esto podría haberle costado la vida a mucha gente. Eran cerca de las 7 de la tarde y así se veía el fuego en las torres de Carlos Antunes en Providencia. Las llamas salían con fuerza desde uno de los departamentos de esta emblemática construcción, dejando a una persona fallecida. Estamos revisando, existe peligro de propagación, existe peligro que todavía tengamos departamentos con fuego. Se hizo sonar la alarma, que suena en todo el edificio completo. Los vecinos fueron muy organizados porque bajaron todo al mismo tiempo. Cientos de vecinos tuvieron que evacuar una torre de más de 20 pisos, varios de ellos adultos mayores con problemas de movilidad. En uno de los departamentos de este pasillo, en el piso 19, comenzaron las llamas que lamentablemente se propagaron a los pisos superiores de este edificio. El fuego llegó a los pisos 20, 21 y hasta 22. Una persona resultó fallecida y 40 departamentos afectados, algunos completamente quemados. Estos edificios son muy buenos contra terremotos, pero tenemos muchos edificios en Providencia que ante un incendio son muy vulnerables. Al parecer no funcionó la red húmeda o la red seca que había en este edificio. Eso el día de ayer fue una de las cosas preponderantes por la cual no se pudo actuar a tiempo. Los extintores estaban en proceso de recambio. Hubo muchas denuncias de vecinos de extintores que no estaban en funcionamiento. Yo vivo en el 12, nunca se escuchó la alarma.
Nunca. Vecinos denuncian que los mecanismos contra incendios no funcionaron como correspondía en el edificio, que tiene casi 50 años. Una construcción que será revisada para ver los tipos de daños que hay. Solamente se quemó el departamento de enfrente, cruzó el fuego del pasillo, se quemó el departamento de arriba de nosotros, pero obviamente ahorita no está habitable. Es una situación muy triste en general para la persona que falleció, ya sea como sea la vida que haya llevado. Es triste el desenlace que tuvo. Y es que algunas personas apuntan a unos residentes como responsables del siniestro. Aseguran que vivían allí, en una grave situación de vulnerabilidad. Viven sin suministros básicos, viven con vela, colgados la electricidad de la torre, pelea constantemente. Todos los fines de semana con carretes, un montón de denuncias a Paz Ciudadana, a la misma administración del edificio, nunca se hizo nada. Hoy la Fiscalía está investigando las causas de este siniestro que terminó con la vida de una persona y dejó a cientos con la incertidumbre de cuándo podrán volver a sus hogares. Un retroceso mayor al esperado, reflejó el IMASEC de enero. La economía se contrajo en un 3,1%, casi el doble de lo que se proyectaba. Sí, la restringida actividad en la construcción, el turismo y los restaurantes, pese a ser verano, influyeron en esta cifra. De todos modos, los expertos no son tan pesimistas con respecto al futuro. Es hora de almuerzo y a pesar de eso hay muchas mesas desocupadas, imagen a la que el personal de este lugar ha tenido que acostumbrarse a la fuerza. Aunque saben que debe ser así y lo acatan, explican que la restricción de los aforos y la pandemia no los dejan despegar nuevamente, ni a ellos ni a otros del rubro. El rubro le ha tocado bien duro, bien fuerte y esa quizás falta de empatía con el rubro es el que ha hecho que no todos hayan podido sortear este periodo, ¿verdad? O sea, hay muchos restaurantes que cerró. Con solo un 25% de aforo, difícil reactivarse más rápido, menos aún con el retroceso de varias comunas a cuarentena durante los fines de semana, limitando la apertura de estos recintos. Lo que sienten en este restaurante también lo viven de una manera similar en otro rubro. Pero hay otras obras que se han parado. Yo estuve 7 meses sin trabajo porque del todo no se ha levantado. ¿Ha sido más lento de lo que pensabas tú, Guía? Más lento. Lo que perciben tanto en el restaurante del barrio Yungay como en esta construcción no son solo sensaciones, también son una realidad. El IMASEC de enero así lo demostró. La economía nacional se contrajo en un 3,1%, cifra mayor a la esperada. Los ítems, servicios, donde están agrupados los restaurantes y producción de bienes que alberga a la construcción, anotaron las mayores caídas. Eso no es una buena noticia y obviamente nos gustaría que nos recuperáramos lo más rápido posible. Para eso estamos implementando distintas medidas, como por ejemplo otorgar crédito a las empresas a través del FOGAPE. Pero para expertos hay que analizar los datos con calma y con una óptica no 100% negativa. Estos datos de IMASEC se suelen medir en base al mismo mes del año pasado y por supuesto que en enero del 2020 no estaba la misma cantidad de restricciones sobre la industria de la hotelería, restaurantes, entretenimiento, haciendo que este dato sea un poquito más sesgado. Así, los datos que se obtengan para el segundo trimestre sí tendrán una base comparativa más precisa, ya que en marzo del año pasado comenzó la pandemia. No es lo único. Pero a esto hay que agregar factores económicos, objetivos que se han venido dando. Uno de ellos es el elevado precio del cobre, que tiene efectos de encadenamiento hacia otros sectores, y otro es el avance en el proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso en Chile. Y si ese proceso permite una futura mayor apertura, habrá un mejor escenario para restaurantes, construcciones, turismo y muchos otros rubros golpeados, según el IMASEC, y eso mismo esperan sus trabajadores y Me gusta esto, sobrepasando las fronteras, el talento que se descubre aquí con Joaquín de solo 16 años. ¿Te quedaste con más ganas de Yo Soy? Sí, vamos a seguir después de las noticias con Yo Soy. Exactamente. Finalizan aquí las noticias, pero los invitamos. Ya viene Yo Soy. Hoy comienza la recta final con emocionantes duelos. Isabel Pantoja se enfrenta a Mercedes Sosa y Ricardo Montaner a Emanuel. Claro que sí. Ahí está entonces la invitación para seguir en Chilevisión y en CNN Chile sigan también con Influyentes junto a Paula Escobar. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches.